Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Esta noche hemos preparado un programa muy interesante. Vamos a analizar, vamos a revisar los últimos videos, las evidencias de los críptidos. La criptozoología es una pseudociencia para muchos, para otros posiblemente es más parte del folclore, de la leyenda, de estas supuestas criaturas, monstruos, algunos más famosos que otros, como el Bigfoot, como el Pie Grande, como el mismo monstruo del lago Ness. Pero también esta historia o estos seres han evolucionado hasta nuestra época y ahora nos remontamos a estos seres que uno puede escuchar esas historias de los más jóvenes, de las creepypastas, de estas leyendas urbanas, como el Slenderman y todos esos demás seres que inundan nuestro mundo. Veremos algunos videos, repasaremos algunas fotografías, analizaremos la evidencia y comentaremos qué hay detrás de estos videos. También tendremos un top 10. Un top 10 muy interesante sobre misterios aún sin resolver, algunos de esos encuentros con ovnis, algunas de esas misteriosas desapariciones, algunos de esos códigos que algunas personas o alguien ha dejado ahí para que muy pocos puedan interpretarlos o realmente saber su contenido. Y al final de esta noche tendremos una muy corta, pero muy buena película que hemos preparado y que hemos pensado que les va a gustar bastante. Comenzamos con Universos Desconocidos. Durante años, montañeses, marineros, exploradores y habitantes de lejanas e inaccesibles regiones han relatado avistamientos de animales que no pertenecen a la zoología tradicional y los han llamado monstruos. La gran cantidad de fotografías y semipruebas de la existencia de estos animales generó la aparición de la criptozoología, la cual se encarga de investigar y catalogar a estos seres desconocidos por la ciencia. Hay una alta posibilidad de que estas criaturas realmente vivan, ya que la mayor parte de los océanos, montañas y selvas tropicales se encuentran inexploradas, guardando la posibilidad de esconder criaturas de gran tamaño e incluso animales que hoy se creen extintos. Un interesante ejemplo de monstruos antidiluvianos vivos fue el increíble descubrimiento del celacanto en 1938, un pez prehistórico que vivió hace más de 70 millones de años y que hoy en día habita las costas de Sudáfrica. Otro gran descubrimiento científico fue el que dio validez a las historias mitológicas de calamares gigantes, de los cuales se obtuvieron los primeros indicios mediante sonares de gran profundidad. Algunos pudieron ser capturados y estudiados, y hoy se sabe de la existencia de calamares gigantes de hasta 40 metros de largo. En enero del 2007 fue filmado por primera vez en la historia un tipo de tiburón prehistórico, el cual era muy difícil de encontrar para su estudio. Comenzamos con Universos Desconocidos. Eric, bienvenido. Chuck, buenas noches. Antes de empezar en el tema, quiero que le dediquemos este programa a una amiga de 8 años, que está cumpliendo hoy 8 años, a Dariana Amador Alfaro, que nos pidió que la felicitáramos. Le dedicamos el programa que tiene que ver con criaturas y leyendas. Seguramente le va a gustar bastante. Muchas felicidades a Dariana, entonces. Así es. Eric, yo creo que para mí, de niño, fueron lo primero que nos interesaron los monstruos, el famoso Yeti, el famoso Pie Grande, el monstruo del lago Ness. Es como nuestro primer acercamiento con los misterios. Los papás te dicen del ropavejero, del coco, etcétera, como se conozca en varios países, y son acercamientos a monstruos, lo que hay en el armario, lo que hay debajo de la cama. Después uno se va dando cuenta que ha habido acercamientos, ha habido evidencia, y hasta ha habido estos monstruos reales que han encontrado. Lo veíamos, el calamar gigante, durante años se especuló y se pensó que no existía. Ahora ya se ha podido videograbar, ya hay especies, han encontrado especies de más de 40 metros de largo. El celacanto también se logró encontrar, así como un sinfín de criaturas que se creían extintas o se creían mitos, como algunos venados, algunos otros animales, los gorilas de montaña en su tiempo, también se creían que eran monstruos y se descubrieron, y hace un sinfín. Pero también entra esa otra categoría, por así decirlo,
donde están posiblemente las criaturas más fantásticas, las criaturas un poquito más como fenómenos, que esas son las más difíciles de poder tener una evidencia. Mira, eso es un tema que desde niño siempre me ha apasionado y siempre le he dado cobertura. Como tú dices, es el primer tema que uno le apasiona cuando comienza a darle seguimiento a los eventos paranormales. No se me olvida que definitivamente Bigfoot o Pie Grande fue una historia bastante cubierta en los años 70 y 80, con aquellas famosas fotos y aquel famoso video que se había tomado del lago. Claro. Hoy en día, como tú bien lo dices, no solamente los monstruos o las criaturas marinas han comenzado a revelar que realmente existen aquellas viejas leyendas de los viejos marinos que hablaban del kraken, que hablaban de esas pulpos gigantes, claro, y esos calamares gigantes. Ya vemos que no era tanto fantasía como una realidad. Nuestros mares están llenos de esas criaturas, muy probablemente en altas profundidades, y que normalmente casi nunca los vemos, pero sí existen. Exactamente, y posiblemente esa leyenda nació de una situación curiosa, donde posiblemente algunos marineros en el norte se toparon con una batalla entre alguna ballena, normalmente son cachalotes los que pelean con esos calamares, y con que solo uno de ellos hubiera presenciado el avistamiento de una criatura de esas, se desató la leyenda. Claro. No necesitaban que viéramos más o que aparecieran más, con uno que se vean. De hecho, ha habido el mar, los océanos es lo más misterioso que tenemos, lo más inexplorado. Hay alrededor de cientos de criaturas que rara vez se han podido fotografiar. Hay muchos especímenes grandes de tiburones y de ballenas que jamás han capturado, que solo hay un espécimen porque lo botó la marea muerto, y son muy difíciles de capturar o de filmar. Realmente es muy posible que todavía existan más cosas de las que conocemos. De hecho, leía hace unos meses un artículo en la Universidad de China que decía que habían científicos chinos que estaban seguros que en ciertas profundidades, en las Marías y en los lugares donde el planeta tiene más profundidad, estaban casi que convencidos que habían especies de la era de los dinosaurios, marinas, y que estaban ahí porque habían desarrollado o se habían refugiado en esas profundidades por dos razones. Una, porque se habían amoldado a que su alimentación sea en base a los seres que hay en esas latitudes. Y segundo, que producto de todo lo que sucedió cuando ellos estaban sobre, digamos, un poco más arriba de la superficie, encontraron cómo refugiarse en esas profundidades marinas. Y como nosotros no podemos bajar más allá de los 90, 100 metros, para nosotros es sumamente difícil bajar a 10, 11 kilómetros, por ejemplo, en los puntos más profundos del planeta. Entonces es muy difícil poderlo experimentar. Es lógico que no conozcamos mucho sobre esto, pero sí también es lógico que estén comenzando a aparecer y a documentarse ciertas criaturas que para nosotros parecían extraordinarias. Claro. Tú lo dijiste, es un calamar de 40 metros, para nosotros eso era fantasía. Y uno tiene que hacer el cálculo de cuántos son 40 metros. Sí. Estamos hablando que el promedio del ser humano anda alrededor del 1,80 metros. Imagínense cuántas veces que hay que multiplicar un humano sobre otro para llegar a los 40 metros. Si estamos hablando que el piso normal de una casa tiene alrededor de 3,5 metros, imagínense cuántos pisos son de una casa para una criatura de 40 metros. Vamos a ver un video, una cápsula de uno de los videos más famosos de toda la criptozoología. El video de Pie Grande. Okay. El video que cambió todo esto, el video que desató la locura, y después vamos a tener a comentar los antecedentes, el por qué podría existir, el por qué no, y qué otro tipo de criaturas similares existen a Pie Grande. La más sorprendente pieza de evidencia que existe es un filme corto creado por Roger Patterson. El filme ayudó a cambiar la percepción de la gente sobre la leyenda de Pie Grande, pero además creó más misterios de los que resolvió. Patterson era un escritor aficionado y cazador de Pie Grande y salió en búsqueda de la criatura el 20 de octubre de 1967. Filmó varias locaciones porque pensaba hacer un documental. A la 1:15, Patterson y su amigo Bill Grimlin cabalgaban al norte de Bluff Creek, en el Parque Nacional Six Rivers, cuando vieron una hembra de Pie Grande caminando por un arroyo.
La criatura rápidamente se paró y caminó a lo largo de los árboles. Durante el evento, los caballos se espantaron y tiraron a los jinetes al suelo. Patterson tomó la cámara de 6 milímetros y filmó 28 pies de película que le sobraban. Hasta el día que murió Patterson, juró que su historia era verdadera. Gimlin también afirmó que la historia era verdadera. Bob Titmuss, el primer investigador de la escena, encontró huellas gigantes que podían conducir con la criatura de la película. Titmuss también encontró evidencia de que la criatura se encaminó hacia una colina y desde ahí observó cómo los hombres recogían a sus caballos. Continuamos con Universos. Este video lo estamos viendo, se han hecho pruebas, se han hecho infinidad de documentales, history, se han hecho infinidad de pruebas en el video. Últimamente, la última que le van a hacer fue lograr, se llama, a ver si producción me dice, se me acaba de ir la palabra, poner en freeze el video, que no se mueva, estabilizar el video y para lograr el caminado, compararlo con humanos, compararlo con todo. Las dos personas que estuvieron ahí testigos, hasta la muerte aseguraron que fue real. Es correcto. Muchas personas más lo han visto. Lo complicado de Pie Grande, entre lo complicado y la mentira, es que hay leyendas muy antiguas de Pie Grande, muy antiguas, antes de la llegada del hombre blanco a este continente, y esas tierras, los bosques muy tupidos de Virginia, de los Estados Unidos, son realmente lugares inexplorables. Hay lugares realmente donde el humano casi no entra en esos grandes bosques. Lo mismo pasa con otra criatura que no la vamos a comentar apenas muy poquito, que es el Mokelembe de África, que vive en unos pantanos inaccesibles, que prácticamente en esos pantanos han explorado el 1% de esos pantanos, y donde también se habla que existe un dinosaurio perdido ahí. Y hay posibilidades, obviamente en una gran cantidad de terreno que es casi inexplorable, podía existir prácticamente lo que sea. Con el Yeti o con el Pie Grande hay una situación muy interesante. Bien lo dijiste, es que es uno de los temas que abrieron la criptozoología, y no solamente eso, sino que comenzaron a hacer muchos estudios, y se han hecho muchos estudios. Universidades como Yale, como Stanford, como Oxford han dedicado fortunas de dinero para poder llegar a probar si realmente los videos no solamente son verídicos, que efectivamente han tenido que dorar el brazo y decir son verídicos, sino darle una explicación a esa situación de Yeti Bigfoot. Muchos años se creyó que era el eslabón perdido, un simio. Bueno, resulta que en los últimos 3 años en la Universidad de Oxford encuentran que hay unos esqueletos de más de 40.000 años de una especie que estuvo por Europa y por Norteamérica, que fue una combinación entre el oso blanco y el oso grizzly. Esta combinación dio producto a una rara especie muy parecida a la que se describe en los videos y se ve en el video del Yeti, y que las mismas universidades están comenzando o han comenzado a ver la posibilidad de que sean precisamente especies o sobrevivientes de esta raza las que todavía están, porque resulta que la historia del Yeti no solamente se limita a los Estados Unidos, hay casos documentados también en Rusia. Claro, y en la zona de los Himalayas, que es famoso el Yeti ahí, y el Bigfoot en América del Norte. Es correcto. En toda esa zona de Asia, del Himalaya hacia Rusia, eso también se habla mucho de una criatura similar. Y no hay que olvidar también del hombre nardental. Correcto. La historia o lo que nos enseñan muchas veces en la escuela queda muy básica, muy corta. Cuando uno habla de la teoría de la evolución y eso, nos dicen, no, es que de un chimpancé salimos los humanos. No, error, así no fue. Hubo muchos homínidos como gorilas, como ha habido también chimpancés, orangutanes, había otros más parecidos al hombre, otros más parecidos a lo que éramos antes. Correcto. Y de esos fueron varios evolucionando, y de esos fueron varios teniendo cruzas y teniendo hijos, y al fin de cuentas acabamos saliendo nosotros. Es correcto. Pero de todas las demás criaturas también hubo otras cruzas, y hubo otros seres que existieron, y en su momento también habitaron ciertos terrenos, y de ahí puede haber o pueden salir este tipo de criaturas. Sí, es correcto, y como te digo, uno de los principales estudios está orientado no solamente a esto, lo que te estoy diciendo de esta especie, sino que el pelaje que se le ve a Bigfoot en el video es un pelaje muy grueso, y el tamaño de su piel, por lo cual siempre se ha distinguido, concuerda con los restos que ha encontrado en la Universidad de Oxford, tanto en
en los Himalayas como en Estados Unidos. Entonces, digamos que hay una pseudoexplicación a qué podríamos estarnos enfrentando, aunque también hay otras teorías, como tú bien dices, que tienen que ver con la mezcla entre criaturas en ese homínidos que fueron dándose en la teoría de la evolución, que podrían dar a la creación de ese tipo de criatura como el Yeti. Así es, vamos a ir a un corte, vamos a empezar a ver videos aficionados, videos posiblemente algunos truqueados, todo tipo de videos que hemos encontrado ahí, pero irnos dando una idea de las evidencias supuestas que hay, sobre todo en la red. Antes les recuerdo que también tenemos Facebook en Universos Desconocidos TV, ahí están los posts, coméntenos, mándenos saludos. Queremos saludar a nuestra amiga Odalis Alejandra, que también nos está viendo, ella nos está escribiendo, que nos está viendo, un saludo a ella, y para que nos empiece a comentar, que nos diga: yo sí creo en los dinosaurios, yo alguna vez vi esto, qué criaturas hay acá, sabemos de la mona que existe, que es muy famosa aquí en Costa Rica, díganos también en su zona o si han escuchado de algo más. Vamos a un corte, continuamos con más. But, there it is. You hear that? That's the noise. The heck is that? Oh, shoot, no! Shoot! Just get out of the house! Just get back to the house. Just get back to the house. Continuamos con Universos Desconocidos. Acabamos de ver uno de los videos que hemos ido encontrando ahí en la red. Vamos a ir siguiendo viendo más. Te comentaba, Eric, en el corte, que en mis tiempos, cuando yo era niño y anteriormente, obviamente, los críptidos eran más como monstruos. Me acuerdo del Pie Grande, del Yeti, del monstruo del Lago Ness, de Mokelembé, del Diablo de Jersey. Obviamente ha habido más en mi país, como los nahuales, etcétera, ¿no? Ahora, como vamos a ir viendo, los monstruos o los críptidos se han vuelto más hacia los humanoides, hacia lo que pareciera ser o lo que uno encuentra en la Deep Web y en la web, que son o experimentos de laboratorios científicos fallidos o seres humanoides que se les han escapado, que han dejado olvidado alienígenas visitantes. En otros tiempos eran los Thunderbirds famosos, que eran pterodáctilos que habían sobrevivido, y ahora parece que en estos nuevos años, en este 2015, hacia esta década, empiezan a cambiar los conceptos de los críptidos, lo cual lo hace muy interesante, ¿no? Hay cosas muy interesantes. A ver, en los últimos años el que abre la mesa, podríamos decir, y el que golpea la mesa es el chupacabras. Claro, Ese fue el primero que aparece como personaje y que... Y se origina, creo que en Puerto Rico, curiosamente. Se origina en Puerto Rico, correcto. Curiosamente. Correcto. Y una de las cosas que deja al chupacabras, bueno, es ese sinsabor de que la mitad de la población dice que no existe, la otra mitad de la población dice que es cierto. Efectivamente han aparecido, digamos que sus víctimas con la sangre, sin sangre, han atacado sobre todo ganado. No hemos encontrado, aunque han habido algunos que le aseguran que los han atacado, no hemos encontrado evidencia fuerte en ese sentido, pero el chupacabras fue el que abrió la batuta. Y en los últimos años sí hemos visto mucho de estos creepypastas, ¿no? que son los que más suenan en la Deep Web, en el cual se nota que muchos vienen con historias de experimentos fallidos, de esta forma humanoide, que andan matando gente, andan matando ganado, que por lo general se refugian en lugares oscuros, en casas abandonadas. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que en todos los videos de estos, todas las casas tienen graffiti. Claro. Ninguna casa
es una casa, digamos que sin grafitis, todas tienen grafitis, son casas abandonadas, prefieren la oscuridad y en el día prácticamente no los encuentras. Entonces eso hace que la tela de la duda sea una tela mucho más gruesa, ¿no? Claro. Porque entonces siempre lo grabás corriendo, siempre lo grabás en un momento X donde no hay mucha claridad Claro. en la toma precisamente de la prueba, ¿no? Vamos a ver de nuevo el video. Estamos aquí en Facebook escuchando los comentarios. Hay una cita muy curiosa a mí que me parece que hacen en la película de Hellboy, en la primera, donde están hablando de la aparición de Hellboy y dice, claro, qué curioso, que todos los videos y fotos de Hellboy siempre salen movidas, siempre salen oscuras, siempre salen a la cola. Y ese es como el argumento de todos los que no creen en estos seres, que nunca hay un video claro, que nunca hay una prueba clara, y hablo de todo, fantasmas, ovnis y demás. Siempre ha habido como esa pretensión de decir, es que jamás se logra captar. Pero sí, es muy difícil captar algo que posiblemente nos esté impactando y nos esté llenando de miedo. Esta es a lo que me refería, o sea, últimamente son humanoides que parecen realmente como experimentos científicos. Lovecraft menciona unos en alguno de sus relatos, en unas cuevas de humanos que empiezan a perder su humanidad y se empiezan a volver en monstruos. Hace tiempo también estaba leyendo sobre supuestos laboratorios en Rusia que habían sido abandonados después de la Guerra Fría y que se habían quedado criaturas ahí, que se estaban escapando. Esos son tipo de estos seres a los que vienen ahora las nuevas leyendas. No me parecería descabellado, no quiero sonar muy fantástico, pero sí en varias partes de Rusia, en Japón y eso, las pruebas con seres humanos y las pruebas genéticas, sí hubo varias pruebas al estilo Frankenstein. Sí las hubo, no sé si ahora las haya todavía, pero no dudaría que no. Pero en la época de la Guerra Fría, en la época de las guerras, sí hubo experimentos muy fuertes, crueles, con seres humanos obligados a perder su humanidad y someterlos a barbaries terribles. Mire, estás tocando un tema muy interesante, no es el tema principal de este programa, pero sí hay un tema ahí un poco de conspiraciones y no vamos a entrar mucho en detalle para que no se vuelva un tema de conspiraciones, claro. Pero sí es claro que desde hace muchas décadas, y aunque muchos digan que la iglesia se opone y que la ética se opone, sabemos de grupos muy fuertes a nivel mundial que están haciendo experimentos con clonaciones humanas. Claro. ¿Por qué? Porque ya se había experimentado con clonación de animales y habíamos visto la famosa aquella cabra Molly. Y hubo en Rusia, ahorita que me acuerdo, antes de que vayan a ver el otro video, un experimento justamente en la Guerra Fría, ahorita me acabo de acordar, no me acuerdo el nombre del científico, a ver si nuestros amigos que están en Facebook lo buscan y me lo mandan, de un científico ruso que estuvo tratando de cruzar gorilas con humanos y después, digamos, gorilas que inseminaran a una humana y después, al contrario, humanos que inseminaran gorilas porque no les salía el resultado, para crear un ejército de superhombres medio mutados ahí con simios que dominaran el mundo. Sí lo hubo y ese experimento se realizó, se inseminó mujeres con semen de gorila y al contrario se hizo. Bueno, ese sí se hizo, se sabe que se hizo y está ahí. De hecho, Estados Unidos tiene y se sabe que tiene una área en Denver en la cual hace experimentos para buscar el famoso soldado universal. Este soldado que podría estar, que es tipo humano, en realidad un 70% es humano, con inserción de mecánica, ¿verdad? Entonces, ese tipo de experimentos existen, están ahí, es claro, y así como relataste el de Rusia y te acabo de mencionar en Estados Unidos, también en las otras potencias como Francia, como China, y están haciendo experimentos iguales y se sabe que lo están haciendo en una forma totalmente que el mundo no se entere, pero sí es una realidad. Y producto de eso, ¿por qué no? Podríamos estar hablando de toda esta gente que se escapa y tenemos algunos que andan por ahí merodeando el hábitat en algunos lugares, ¿no? Así es. Producción, si nos pueden poner el siguiente video para que veamos otro de los más que preparamos, me avisan si ya lo tienes para que lo podamos observar. Listo, ahí está. Son de los que más han visto de estos supuestos seres que están ahí agachados en la noche y voltean y tienen los ojos así. Hay bastantes de estos videos y la mayoría están centrados en seres alienígenas, en criaturas tipo chupacabras y demás. Son muy curiosos algunos, unos parecen muy mal hechos, otros
están bien hechos, que cuesta trabajo. De hecho, hace rato estábamos ahí en la sala de edición y estamos viendo varios videos y obviamente uno los puede analizar cuadro por cuadro como lo estamos viendo, y la gente que es editor profesional y que conoce de esto decía, mira, acá se ve esto raro, acá puedo haber hecho, híjole, en este no sé, este sí está bien grabado, pero posiblemente es un buen efecto especial, ¿sí me entiendes? Entonces sí deja uno algunos videos con algo que podría ser, ¿no? Y hay otro, digamos que otra cara que hay que traer a la mesa, y es el hecho que independientemente de lo que me estás diciendo que es una realidad, también es cierto que muchos, inclusive de nuestros televidentes, porque si lo han hecho a través de nuestro grupo ahí de Ocultismo y Misticismo en Facebook, a través de Universos Desconocidos, nos han contado de situaciones que les han pasado, de gente de gritos que oyen en la noche y van a investigar y se encuentran y describen criaturas muy parecidas a las que han visto en el video. Por lo tanto, y no solamente aquí, a nivel mundial se han habido varios casos, muchos casos que están siendo denunciados. Entonces hay una situación que definitivamente la gente nos está volviendo loca, o sea, realmente está oyendo, está buscando, está encontrando cosas que están fuera de lo normal. Eso es una realidad. Pero también hay mucha gente que se dedica a hacer estos videos, claro, a documentarlos, y cuando comienzas a analizarlos, cuentas a ver que fueron montajes, que fueron editados, y otros, como tú dice, bueno, pareciera que este sí es cierto, pero no lo puedo dar por 100% afirmativo. Así es. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir con Universos, vamos a quedarnos con la primera parte del Top 10. Siguiendo con los cumpleaños, también el lunes cumplió otra amiga que es Joseph Hernández, también le mandamos una felicitación. Felicidades, y sigan mandando sus comentarios, hay opiniones hasta qué pasó con nuestra mesa. Nuestra mesa va a regresar, nada más estaba ahí sufriendo un arreglo. Y los dejamos con el Top 10, misterios aún sin resolver. Top 10, 10 misterios aún sin resolver. 10. El incidente de Shag Harbor, uno de los más extraordinarios encuentros UFO del siglo XX, se produjo en la pequeña comunidad de pescadores de Shag Harbor, en la punta sur de Nueva Escocia. Este evento, mientras que relativamente oscuro en el sentido de la conciencia pública, es uno de los más a fondo y documentados oficialmente ovni encuentros de los últimos 30 años, y es fácilmente tan sensacional y tan desconcertante como el famoso incidente de Roswell. En el cielo de la tarde del 4 de octubre de 1967, varios residentes de la aldea notaron por primera vez un grupo bastante extraño de luces de color naranja que se manifestarían muchas veces más. 9. El CATS-2. La alarma saltó 18 de abril de 2007 a 60 kilómetros de las costas del norte de Australia. Había aparecido un catamarán a la deriva. Lo más sorprendente estaba por llegar. Cuando los barcos y helicópteros de salvamento abordaron la embarcación, descubrieron un panorama un poco siniestro. La cena preparada en una mesa encubierta, la ropa tendida, el navegador GPS en marcha, el motor encendido, la maquinaria funcionando correctamente. Todo era totalmente normal, a excepción de que nadie tripulaba ese barco. Nadie viajaba a bordo, a pesar de que el CAT-2 abandonó Early Beach tan solo 3 días después con 3 pasajeros de 56, 63 y 69 años de edad. 8. El evento de Cando. En la mañana del 18 de enero de 1994, los vecinos de la localidad gallega de Cando presenciaron un sorprendente fenómeno. Una bola de fuego cruzó el cielo y después explotó. Días más tarde, los vecinos avisaron a investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela de que habían descubierto un enorme agujero en una ladera cercana de 25 metros de diámetro. Al día de hoy, no hay acuerdo sobre qué ocurrió realmente. Mientras algunas teorías apuntan a que pudo haber sido una burbuja de gas subterráneo que emergió de una erupción repentina, otros señalan que pudo tratarse de un meteorito. 7. El puma de Surrey. Los primeros reportes de la existencia de grandes gatos en las Islas Británicas datan de la década de 1760, cuando el escritor William Cobbett narró en su libro Rural Rides un encuentro en su juventud con un gato tan grande como un Spaniel mediano, el cual se trepó un árbol hueco en terrenos de la abandonada abadía de Waverley, en Surrey. De manera extraoficial, hay un poema medieval, Power, el cual menciona a un gato palug en galés, que merodeó Angley hasta ser asesinado por una figura popular llamada C. En la colección
colección del Museo Bristol puede encontrarse un espécimen del lince canadiense, el cual fue cazado en el año de 1903 en la comunidad de Devon. Se cree que el animal pudo haber pertenecido a un coleccionista en el momento. Recientemente, en el año 2012, hubo reportes de que un león merodeaba Essex durante el verano de 2012 e inclusive se logró obtener una fotografía del animal que, de acuerdo con los testigos, rondaba por las noches cerca a un parque de caza rodantes. Finalmente, en el año 2013, dos hermanas de la localidad de Shropshire, Wrexham, dijeron haber visto un gran gato negro saltando sobre una reja de 90 centímetros de alto para desaparecer en un campo cercano. Al día siguiente encontraron huellas demasiado grandes para pertenecer a un gato doméstico y los expertos en zoología determinaron que probablemente pueda ser una nueva especie de gato salvaje o un descendiente del gato de Shropshire de la década de 1980. 6. El blob. El blob fue el nombre dado a un sonido de frecuencia ultra baja y muy potente procedente del fondo marino detectado por la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, la NOAA, durante 1997. Según decía la descripción oficial, el sonido se elevaba rápidamente en la frecuencia durante aproximadamente un minuto y de una amplitud suficiente para ser escuchada en múltiples sensores, a una distancia de más de 5.000 kilómetros cada uno. Sin embargo, el propio seno de la comunidad científica para algunos no es más que el evidente sonido de hielo rompiéndose y de las grietas del Océano Sur. Para otros, continúa siendo un misterio que va mucho más allá de lo comprensible. Top 10. 10 misterios aún sin resolver. Continuamos con Universos Desconocidos. Estamos viendo más de estas criaturas, de estos humanoides. Algo así, hablaban de chupacabras, que era una criatura que se había quedado en algún viaje extraterrestre, en algún accidente, que se les había escapado de Roswell y demás. Y es muy parecido a lo que estamos viendo en esos seres, en esos humanoides, ese comportamiento, ese... comportamiento agresivo. Exacto, exacto. Es interesante, mira, yo creo que aquí vale la pena, voy a hacer un espacio para hablar un poco sobre seres mitológicas que se han comprobado, o al menos hay pruebas de que sí existieron, y una de esas son los dragones. Una de las cosas que más... voy a pasar dando un dato. En el mundo existe más del 40% de bosques primarios o bosques vírgenes que están siendo protegidos. La mayor cantidad de esos bosques protegidos están en China. ¿Por qué doy este dato? Porque resulta ser que en China se ha comprobado desde hace 2 décadas, hubo pruebas de que hay varios especímenes de dragones en los bosques de China. Los bosques totalmente vírgenes de China hay dragones. Y una de las cosas más espectaculares que fue grabada en ese momento fue el apareamiento entre los dragones. Y el apareamiento de un dragón es sumamente increíble porque ellos suben a las alturas y la hembra y el macho copulan a más de 400, 500 metros de altura y su acto no dura mucho, sino que se pegan y vienen contra el suelo y antes de llegar al suelo se despegan en un vuelo acrobático magnífico. Muchos de la gente va a decir, eso es fantasía. No, está grabado. De hecho, Discovery Channel hizo un programa hace más o menos unos 2 años basado en esta información. Hizo cómo sería un dragón por dentro, por qué bota fuego, cómo lo bota,
estaba basado en estos documentos. Obviamente, al estar en los bosques de China, tenemos un problema. La información es totalmente decomisada, pertenece al gobierno, y esa última fuga fue por un científico que pudo dar a conocer por lo menos su versión de los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque así como está pasando esto en China con algo tan mítico como los dragones, obviamente en otras latitudes siempre vamos a tener el efecto de poder tratar de ocultar de que todas esas criaturas existen, y tratamos de sembrar la tela de duda, burlándonos, haciendo bullying de las personas que pueden tener acercamientos con ese tipo de cosas, y diciendo, mire, eso no existe, es fantasía, los datos son erróneos, todo eso es montaje. Como le repetimos, hay mucho montaje en la red, cuesta mucho poder determinar cuál es cierto, cuál es no, pero hay fuentes serias como Discovery, como Nat Geo, la misma CNN, aunque tiene cierta parcialidad, de que dan información en base a documentos y en base a descubrimientos científicos. Eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que nosotros hemos investigado y es lo que traemos a la mesa como parte de las pruebas que nosotros estamos aportando en este programa, ¿no? Así es. La mejor opinión siempre se la dejamos en casa. Sabemos que se manipula información. Poder probar lo que comentas y lo que dices es complicadísimo. Algunos dirán, lo creemos, otros dirán, no lo creemos. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Hay muchas cosas que con el tiempo se han revelado y se han dicho. Habrá que ver si esto se comprueba o resulta ser un mito más o se vuelve a enterrar. A mí me fascina el poner de ejemplo el calamar gigante. Hasta hace poco el calamar no existía y ahora resulta que no solamente existe el pulpo gigante, sino que una de las universidades, en ese momento me acuerdo si la de Massachusetts, que estaba comentándote fuera de cámaras, descubre hace 2 semanas, lanza a la opinión pública que en base a los estudios de los últimos 2 años, descubre que los calamares y los pulpos tienen un ADN que no hace match con ninguno de los seres que habitamos sobre la faz de la Tierra, por lo tanto es un ADN extraterrestre. Inclusive hacen alusión a la parte de los cerebros que tienen ambas criaturas, claro, que su forma y su estructura es totalmente diferente. Entonces imagínate, o sea, no solamente estamos reconociendo que existen animales criaturas de ese tamaño, sino que adicionalmente ahora le ponemos un extra adicional que inclusive el ADN no concuerda con ninguno de los seres que habitamos la Tierra. Entonces, una criatura más que son mencionadas dentro de los mitos de Lovecraft, el Gran Cthulhu, y habla sobre este tipo de criaturas que semejan pulpos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Inclusive Lovecraft hace en su libro, el Necronomicon, hace una advertencia, y eso lo traigo porque me lo acabas de acordar. Dice que el ser humano no debería de consumir pulpo. Sí, así es. Así es simple. Así es. Vamos a ir una pausa más y vamos a ver la segunda parte del Top 10. Top 10. 10 misterios aún sin resolver. 5. El misterio de las máscaras de plomo. En agosto de 1966, el inspector José Betancourt, de la Brigada de Homicidios de Río de Janeiro, se enfrentaba a un caso extraño e insólito. ¿A cuántos había investigado en su larga trayectoria profesional? Los cuerpos sin vida de Manuel Cruz y Miguel Viana, ambos ingenieros de la televisión brasileña, yacían inertes en un terraplén de la cima del Cerro 20. Junto a los cadáveres, a poca distancia de sus rostros, se hallaron unas máscaras revestidas de plomo. En la escena del presunto crimen, también se hallaron 2 notas con un contenido sumamente extraño. Pese a que intentaron descifrar el enigmático mensaje, nunca dieron con la incógnita. La primera nota podía leerse: domingo, una píldora después de la comida; lunes, una píldora después del desayuno; martes, una píldora después del almuerzo; miércoles, una píldora al acostarse. La otra nota decía lo siguiente: a las 4:30 de la tarde, estar en el lugar fijado; a las 6:30, tragar la píldora; después, proteger la cara con metal y esperar que aparezca la señal. El médico forense encargado de practicar las autopsias dictaminó todos los órganos funcionaban normalmente. Después de una investigación detallada, no es imposible determinar la causa de la muerte. Una de las hipótesis que más se barajaron fue un ajuste de cuentas a un simple robo. Sin embargo, el padre de Miguel Viana y su hijo Manuel Cruz, ambos familiarizados con los temas de ufología, de alguna manera habían mantenido contacto directo con un ovni y los habían asesinado.
4. El hombre sonriente. El hombre sonriente es un ser misterioso que se ha visto durante eventos ovnis, así como los avistamientos en 1960 del Mothman. 2 testigos afirman que el hombre volteó a verlos fijamente con una sonrisa permanente y macabra en su rostro. De acuerdo a los hombres que interrogaron a los testigos, el hombre medía alrededor de unos 90 metros y vestía con un abrigo que brillaba y reflejaba una luz verdosa. Lo más atemorizante, según los testigos, es que parecía no tener cabello, orejas o nariz. Según un testigo, este le dijo telepáticamente que su nombre era Indred Gold. 3. Los azulejos Toynbee. Los azulejos Toynbee son mensajes misteriosos originalmente incrustados en el asfalto de cerca de 12 ciudades de Estados Unidos y de 4 capitales de América del Sur. Desde la década de 1980, algunos centenares de azulejos han sido descubiertos. Generalmente son del tamaño de una matrícula, pero a veces son considerablemente más grandes. Estos contienen alguna variación del siguiente texto: Toynbee Idea. En Kubrick's 2001, Resurrect Dead on Planet Jupiter. Algunos otros, más elaborados, contienen además mensajes crípticos o exhortan a los lectores a instalar azulejos similares por sí mismo. El material usado para hacer los azulejos fue un misterio, pero pruebas encontradas indican que puede ser hechos de capas de linóleo y compuesto para sellar baches. 2. El caso de Taman Shud. El caso Taman Shud, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, es un crimen no resuelto de un hombre no identificado que fue encontrado muerto a las 6:30 de la mañana el 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton en la ciudad de Adelaide, Australia. Considerado uno de los misterios más grandes de Australia, el caso fue tema de intensas especulaciones por la falta de identidad de la víctima, los eventos relacionados a su muerte y el desconocimiento de la causa de la misma. A pesar de que las investigaciones estuvieron centradas en Australia, los misterios que envolvían el caso acabaron atrayendo la atención internacional. El interés del público en el caso sigue siendo importante debido a una serie de factores. La muerte ocurrió en un momento de tensiones durante la Guerra Fría, el uso de veneno indetectable, la falta de identificación, la posible existencia de un código secreto en un libro y la posibilidad de un amor no correspondido. 1. El sudario de Oviedo. En España, más concretamente en Oviedo, en la Cámara Santa de su catedral, puede que se encuentre la pieza clave del rompecabezas que constituye la Sábana Santa. Ahí se puede encontrar el sudario de Oviedo, un paño de lino proveniente de Siria, de trama ortogonal y de forma casi rectangular. En él se pueden apreciar 2 formaciones de manchas casi simétricas situadas en la zona central del lienzo, manchas complejas pero bien delimitadas. La similitud entre este sudario y el lienzo romano fue descubierta en septiembre de 1965 por Monseñor Willo Rizzi, fundador del Centro Romano de Sindonología, quien descubrió que la casi totalidad de manchas correspondían de forma casi milimétricamente en ambas telas. Según Rizzi, el sudario fue colocado en la cabeza del moribundo una vez bajado de la cruz y mantenida durante un breve espacio de tiempo, necesario para trasladar el difunto desde el Monte Calvario hasta su sepulcro, tal como ordenaba el Sanedrín para los casos en los que el reo estuviese desfigurado o sangrase. Top 10. 10 misterios aún sin resolver. Continuamos con Universos Desconocidos. Les recuerdo que también estamos en Facebook, que es Universos Desconocidos TV. También tenemos página de YouTube o canal de YouTube para que nos sigan también. Nos buscan como Universos Desconocidos. Ahí están varios de nuestros videos. De hecho, me informaron apenas que desaparecieron videos. Nos borraron videos, de hecho, de YouTube. No nos llegó ningún memorándum. Todavía estamos investigando a ver por qué desaparecieron varios videos de nosotros, de conspiraciones, de por ahí. Vamos a ver por qué desaparecieron esos programas que teníamos ahí en YouTube. Para seguir con el tema estos videos de criaturas que hemos visto, punto número 1, presentamos los videos sin afirmar si son verdaderos o falsos. Simplemente los vemos y obviamente al no estar ahí, al no poder ir a grabar, no podemos asegurar
que sea verdadero o que sea falso, simplemente presentamos las pruebas. De que hay cosas o que ha habido encuentros en muchas personas, sí las ha habido. ¿Qué es o qué es lo que vieron? Es lo difícil de poder entender o comprender qué es. Sí, y hemos tratado a lo largo del programa, en el poco tiempo que nos da, tratar de presentar varias alternativas. Hablamos de criaturas que muy probablemente no conocíamos, también de posibles experimentos, en fin, hemos planteado varias teorías, porque eso es lo que son, teorías, claro, las cuales no han sido todavía demostradas a cabalidad, pero es lo que podemos hacer, porque a menos de que estuviéramos ya descubriendo, probando algunas teorías, podemos presentar algo más allá de eso. Hoy en día eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. No podemos afirmar que es cierto, pero tampoco podemos descartarlo por ser una mentira, ya que tenemos definitivamente pruebas que dejan duda. Y ese es el tema más apasionante con esto. Desde la primera vez que vimos en la televisión el tema con Misterios sin Resolver, creo que como se llamaba, claro, ese programa, sí, que hablaba sobre Bigfoot, desde ahí comenzamos a tener esa tela de duda, o sea, podría ser, no puede ser. Después demostraron que inclusive el monstruo del lago Ness fue una broma de una gente que comenzó, claro, con un periscopio y para poderle dar un susto a un amigo, pero también es claro que en el lago Ness, después de esa famosa broma, han habido varios avistamientos de un ser que habita el lago. Entonces, y da la casualidad que es un lago muy profundo, claro, y que no se puede revisar, porque precisamente... Sí, lo han revisado con sonares, revisado, y también apenas veía que obviamente el monstruo del lago Ness ya estaba en extinción, que llevaba no me acuerdo cuántos años sin haber un solo reporte de él. Es difícil muy creer difícil. Y es difícil no creer. En todos los, me refiero no solo en el lago Ness, está hablando de todos, sí, porque ha habido antecedentes, ha habido historias muy curiosas en el mundo, bastante raras en el mundo. De hecho, hay, para los que les interesa este tipo de cosas, se pueden meter a lo que son los misterios forteanos o la forteana. Ajá, que era un viajante que se dedicó a recolectar hechos insólitos por el mundo, hechos como lluvias de ranas, como en algún lugar, no me acuerdo si fue de la India, donde unos chicos subían por una cuerda, desaparecían y caían miembros ensangrentados, cosas muy curiosas. Búsquenlo ahí como hechos forteanos o forteana y van a encontrar datos muy curiosos de los que hay registro de que alguna vez en algún lugar perdido de Delaware llovieron ranas y han pasado esos sucesos muy extraños. ¿Por qué pasaron o cómo sucedieron? Difícil probarlo porque no son sucesos que se repitan tan fácilmente. No. Entonces, posiblemente varios de estos hechos sean sucesos fortuitos que son difíciles de que vuelvan a aparecer. Totalmente de acuerdo, inclusive, como te digo, ya en algunos que se pueden ir demostrando, han ido apareciendo que ya dejaron de ser teorías, pero la mayoría siguen siendo teoría, y si nos enfocamos a estos últimos, tipo humanoides, con gritos y todo, todavía ahí la cortina se abre más, porque definitivamente tenemos más casos que no han sido posibles probar, pero que definitivamente hay casos documentados, y hay casos donde los videos y las fotografías dejan mucha duda de que no sea cierto. Así es. Aprovechando, quiero agradecer a todos los que nos están escribiendo en Facebook. Ya nos comentaron el nombre, Ilya Ivanovich Ivanov es el científico que les había comentado. El ruso. El ruso, que por encargo de Stalin quieren crear un super ejército de humanos, aquí dice chimpancés, pero si no me recuerdo era humanos y gorilas, creo que era humanos y gorilas, no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que era humanos y gorilas. Y así como ellos, todavía recuerdo otro, también no me acuerdo ahorita de la persona, del doctor, que también fue nombrado el doctor Frankenstein, si no me acuerdo, también era ruso. Hay videos de hecho del doctor que estuvo trasplantando cabezas de perros en perros muertos, les cortaba la cabeza y las ponía en otro, ponía dos cabezas en otro. De hecho hay un video muy famoso que es real, el video lo pueden ver, el video es real, donde mantiene viva la cabeza de un perro que le corta y la injerta en otro lugar, la mantiene viva por unos segundos. Esos experimentos sí se han hecho. Y como te repito, hay muchos experimentos que se están dando. La clonación humana es una realidad, aunque mucha gente dice que eso no puede ser posible. En varias partes del mundo se está dando. Entonces, obviamente el tema de la clonación es qué pasa con el producto, hablemoslo así abiertamente, qué pasa con el producto intermedio. Aquellos que no se pudieron clonar,
pero que tampoco llegaron a sobrevivir, Claro. o otros que sobrevivieron sin llegar a ser humanos. Bueno, eso es parte de la controversia que tiene todo este tipo de tema, y eso es lo que lo hace rico en seguir investigando. Así es, producción, si nos pueden preparar el video que vimos al inicio de este bloque, el de las criaturas estas, para volverlo a ver, y mientras nos los tienen, Eric, la gente nos estaba pidiendo que recuerdes el Facebook que nos comentaste. Ah, sí, es el Facebook grupo personal de ocultismo y misticismo, así lo buscan en Facebook. Ahí ya vemos más de 2,000 personas que por lo general estamos dando las últimas informaciones de todo lo que aparece en medios oficiales serios, de todo lo que por lo general comentamos aquí en el programa. Un buen lugar para meterse y obtener más información como esto, igual que el Facebook que tenemos. A mí siempre me queda esta duda con todos estos seres. Soy fiel seguidor, no fiel creyente, porque obviamente siempre hay que mantener la mente abierta, la mente inquisidora, la mente de hacer preguntas, pero también la mente de no negar la posibilidad de que pudiera existir algo. Como le hemos dicho, muchas veces han encontrado cosas que parecían ser ridículas, o posiblemente en un futuro encontremos cosas que ya en un futuro no se nos hagan tan ridículas. Esos posiblemente, apenas estaba leyendo de que en laboratorio ya estaban trabajando en agujeros de gusano a escala. Correcto. Entonces hay posibilidad de que en un futuro veamos posiblemente que esos vórtices que hemos hablado muchas veces entre galaxias, entre universos, realmente pueden ser eso, cruces, visiones, escaparates de otras realidades. Hay una situación, y que podríamos traerlo a colación en un nuevo programa, que es el afán que tiene la gran comunidad científica, que se llama la materia oscura o la antimateria, que es mucho más poderoso que la materia misma. Más allá de que podamos un día hacer teletransportación o no, que también es otra área que anda en curso, pero esto de los agujeros negros tiene mucho que ver con la exploración que se está haciendo precisamente para encontrar la materia, la antimateria. Y eso lo están experimentando en donde está o donde están trabajando con el bosón de Higgs. Justamente en los laboratorios están haciendo todo eso. Para muchos es jugar a Dios, para muchos es algo que acabaremos en un futuro haciendo viajes en el espacio y comprendiendo un futuro diferente para el humano, o tal vez catastrófico para el humano. Inclusive para los que son fanáticos, que yo sé que siguen ese tipo de cosas, muchos de estos experimentos que están haciendo de agujeros negros, la información que están retomando, o el giro de la información, el fuerte se lo está dando precisamente la campana, el proyecto de la campana nazi. Así que es otro tema, me gustaría que lo tratáramos porque tiene mucho que ver, lo hemos tomado varias veces. El viaje a la luna no fue, sí hubo ingenieros, sí hubo gente que sabían, eran los que operaban, los de la idea, los de la creación, los que tenían los conocimientos, ya lo comentamos una vez, eran ocultistas, eran alquimistas, tenían una base mágica muy fuerte, y la gran mayoría de ellos eran científicos nazis que les perdonaron todos los crímenes de guerra, con tal de que se vinieran para acá. los llevaron a Estados Unidos a trabajar en ese proyecto. Así es. Y no solo nazis, también hubo japoneses que trabajaban junto con personas como el doctor Mengele y todos los demás que trabajan con humanos, con experimentos, y decidieron callar todo lo que habían hecho y perdonarlos, porque Estados Unidos obtuviera todo lo que estaban experimentando con humanos, con bacterias, con virus, con todo lo demás, y se lo quedaron. Por eso yo digo, y me parece muy interesante este punto de la criptozoología, o dar ese vuelco a los monstruos. ¿Qué pasaría si realmente todos estos experimentos que hemos visto y algunos videos, como les dije, el de este científico que lo pueden buscar en YouTube, no quise ponerlo porque es bastante cruel el mostrar los perritos así, porque es muy cruel el video. ¿Qué pasaría si eso se siguió trabajando? ¿Qué nos hace pensar que eso no se ha seguido trabajando y que dio el siguiente paso con humanos? Es que ese es el punto, ese es el mensaje que queremos traer aquí a la mesa. Al final y al cabo, hay montones de experimentos que se están haciendo a nivel mundial, de los cuales muchos conocemos de nuestra área, con Estados Unidos y Europa, pero hay muchos, como vuelvo a repetir, muchos que se dan en la área asiática, donde no sabemos nada. Claro. No sabemos absolutamente nada de ellos, y sabemos que se están haciendo ese tipo de experimentos. Es que eso es lo que
queremos dejar aquí en la mesa, de que muchas de esas criaturas podrían ser el resultado o podría ser la mala suerte de alguno de esos experimentos. Sí, sí, porque es el justo punto donde se mezclan, es el justo punto donde dejamos de crear o de creer en los monstruos de antaño, en los grandes pie grandes y en los grandes monstruos lagones, donde una posibilidad real se pudiera abrir. Y muchos de nuestros amigos que les gusta el programa y que saben y leen y conocen de de todo lo que hablamos nosotros sobre esos, la mayoría de los, se me fue la palabra. De esas criaturas. De esas criaturas y de estos misterios y de estas gobiernos que ocultan y que trabajan en secreto y que crean armas y demás, también creen que conocen y que saben y que tienen cosas más de las que muestran. La mayoría de los que nos siguen en Facebook lo saben y lo creen. Entonces no sería descabellado pensar que en algún momento nos podríamos enterar de que realmente se estuvo trabajando en esto. Recuerden que todo tiene arribas y tiene abajos. En algún momento algún otro va a estar arriba y todo lo que salió cuando Rusia se cayó y cuando la cortina de hierro se cayó, entonces salieron toda la luz todos estos experimentos porque ya no los pudieron guardar. En algún momento, algún otro país, algún otro imperio va a caer y también todo lo que hace saldrá a la luz y podremos ver lo que realmente ha tenido y lo que realmente nos han escondido. Nos tenemos que despedir. Se nos acabó el programa. Recuerdo Facebook, Universos Desconocidos TV. Nos vamos a ir con un pequeño corto, muy bueno, pero muy pequeño corto. Gracias, Eric, por estar con nosotros. No, gracias, Jack, a ti por invitarme. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Quiero saludar a Miriam Salas, que siempre nos comenta y siempre está ahí puntual todos los jueves. Un saludo para Miriam Salas y los dejamos con este pequeño corto que les preparamos. Bedtime, Alex. Daddy, can you tuck me in? Of course. Good night, Alex. You forgot to look under the bed. Of course. Sorry, buddy. Daddy, there's somebody in my bed.